Olis, dicen los chicos, ¿cómo les va? Pero qué moderno te has venido, Diego. Sí, y bueno, con los nietos y todo uno se va ayornando. ¿Cómo va, Vero? Bien, muy bien, gracias. Bueno, qué lindo, lindísimo volver a encontrarnos con ustedes después de 7 días y con cosas que para nosotros placer compartirlas, realmente un verdadero placer. Exactamente. Hoy nos vamos a meter en Buenos Aires y en La Pampa. ¿Qué te parece? La gente de Carvap, directivos de Carvap, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, vienen a acompañarnos y a contarnos, como gremialistas que son, cómo sigue toda esta historia. Ya en un ratito nomás. Hoy nos visitan del sector campo Horacio Salaverry. Nació en Suipacha, provincia de Buenos Aires, es tambero y tercera generación de productores. Fue legislador provincial 2 veces y funcionario en la provincia de Buenos Aires. Hincha de Independiente, le gusta el fútbol, la política y los chistes. Y José Arocena, nacido en General Pico, provincia de La Pampa, es tercera generación de productores, dedicado a la ganadería. Es muy campero y destacado referente de su provincia. Hincha de Independiente, en su familia también es protagonista la pelota paleta y tiene un hijo que es un gran pelotari y veterinario. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Y un día volvimos nomás, les habíamos prometido que en un ratito estábamos ya con nuestros entrevistados. Vero, Sí, y agradecemos muchísimo que hayan venido, porque desde General Pico, de Suipacha, digamos, hay que acercarse y venir a charlar un ratito del General sector. Así Pico, que, La Pampa. Claro, a veces damos por sentado los que estamos en el ambiente, qué sé yo, que sabemos perfectamente dónde están todas las localidades. bueno, Pico, La Pampa, Suipacha, provincia de Buenos acá Aires. representando a Carvap, que no todo el mundo conoce, porque ahora Chacra llega a 8 millones de hogares y la verdad es que no todo el mundo sabe qué es Carvap, así que los invito primero a que nos cuenten quiénes son y qué trabaja Carvap. Carvap fue creado en 1932. En realidad el origen de Carvap es la representación gremial. Si bien las entidades no tenemos personalidad gremial, porque eso ha quedado, digamos, a la parte de sindicatos, somos en realidad asociaciones y representamos a productores, tenemos asociados y Carvap tiene más de 116 rurales entre Buenos Aires y La Pampa que conforman Carvap. Claro, porque Tenemos más de 30.000 socios en esto y la idea básicamente es armonizar criterios, trabajar en las distintas zonas. En realidad, lo que uno tiene que entender es que la característica de La Pampa más la característica de Buenos Aires es como tener la característica de un país completo. Ujú. No es lo mismo hablar de La Pampa, el norte o el sur, no es lo mismo hablar el norte de Buenos Aires ni hablar con el sur de Buenos Aires. Entonces, tenemos que cumplimentarnos todos en la medida de tratar de representar lo mejor posible todo este andamiaje productivo que tiene la provincia de Buenos Aires y La Pampa. ¿Cuáles son las principales actividades de los productores reunidos en Carvap? Bueno, las principales actividades, indudablemente, Productivas, ¿no? no, bueno, somos La Pampa, ¿no es cierto? La Pampa abarcativa, la Pampa húmeda, es fundamentalmente ganadería, agricultura, y bueno, y la provincia de Buenos Aires con mayor amplitud. También nosotros en nuestra provincia tenemos petróleo y demás, ¿no es cierto? Como característica, digamos, pero específicamente lo agropecuario, ¿no? Y lo nuestro, la lechería. Y De lechería. la Fundación Son, se, exactamente. está- Son de alguna manera lo básico, ¿no? se están preparando para un evento muy importante, 29 y 30. ¿De qué se trata, Horacio, esto? Mira, yo doy de alguna manera el inicio de esto, pero Jorge va a ser local ese día, así que pues, seguramente puede ampliar más. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo que es en General Pico? En Entonces, General Pico La Pampa, exactamente. Nosotros tenemos el 29 y 30 de agosto, estamos ya poquito falta. Tenemos, a ver, CRA hace todos los años un congreso de Perdón, fundación. vamos a aclarar a los amigos que CRA es Confederaciones Rurales Argentinas
y que CARVAP es una de las entidades que conforman CRA, ¿no? Dentro de las 16 confederaciones tenemos un carácter representativo federal muy, muy amplio. Norte, sur, este, oeste y todas las producciones, ahí todas las producciones están representadas desde CRA y básicamente desde CARVAP, las principales producciones. Y CRA realiza todos los años un congreso sobre todo lo que es la cuestión de la aftosa. Pero en este caso, ahora Jorge lo va a ampliar, no solo estamos dirigidos solamente a lo que es aftosa, sino que estamos utilizando un criterio general de sanidad. Exactamente. Tenemos digamos, el gusto y la responsabilidad además de hacerlo en nuestra rural, en General Pico. Y bueno, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es el Congreso número 12 de Fundaciones de Sanidad Animal. Es decir, que con el tema de la aftosa se ha llevado adelante un programa que mantenemos y ha sido exitoso el ser tenido a Argentina como libre de aftosa con vacunación. Y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo, exactamente. Prueba de que es tan importante es que el gobierno pampeano lo ha decretado de interés provincial, o sea que eso le da una jerarquía que por propio tiene, pero esto le da un poco más. Y entonces, bueno, estamos muy ilusionados, esperamos ya tenemos alrededor de 200 inscriptos, y bueno, más o menos andaremos entre 200 y 300 de todo el país, porque las fundaciones están en todo el país. Así que las características se van a basar fundamentalmente en lo técnico, en lo específico, ¿no es cierto? Porque es de fundaciones, pero le vamos a dar un enfoque, digamos, un poco más a futuro, porque sanitariamente es una parte importante, pero el futuro, lo que se viene, el tema de los mercados, las necesidades, las exigencias, bueno, eso es una visión que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Jorge, son 2 días. Sí, son 2 días. Arranca el 29 a las 14, que es la inauguración, y termina el día siguiente al mediodía después de almorzar. Lo hemos hecho también un poco apretado, digamos, pero no, sin ningún problema, para que no se demore tanto el tiempo. Ahora vos decís apretado, pero son 2 días. Sí. ¿Qué va a haber disertantes? ¿Cómo es eso? Sí, tenemos el programa. Yo no traje, Ahora lo vamos a pero compartir. ahora Sí, lo van a tener ustedes. Sí, tenemos disertantes de importancia, y bueno, y abarcativos en todo lo específico. Pero le hemos adosado, por ejemplo, el tema del carbono y demás, que bueno, es, digamos, como algo que no tiene estrictamente que ver con lo técnico de la salud animal, pero sí tiene que ver con lo que uno maneja y con lo que Sí, uno porque hace, además ¿no? el mercado ya empieza a exigir Exactamente. adelantarse también a las exigencias y Por ahí ganando pasa. gente. Hay un tema de que la aftosa, por ahí nunca se ha trabajado demasiado este tema, pero en realidad era una pandemia. En realidad, la aftosa ha hecho desastres en Argentina, nos ha permitido, bueno, los que vivimos y veíamos cómo estaban los animales con aftosa, y era una acción del gobierno que nunca dio resultado. Entonces, lo que hay que tener como criterio es que esta acción público-privada, porque es una acción público-privada, pero de hecho, todo el sector privado se puso al hombro esto a través de las fundaciones, vuelve a existir una cuestión que hace a la salud animal, que es una cuestión de Estado. Sin embargo, los productores nos pusimos al hombro esto, hicimos las fundaciones y hemos logrado erradicar la fiebre aftosa. Creo que es algo para tener en cuenta cuando de alguna manera el sector privado se lo habilita. Entonces el sector privado ante una emergencia de esta reacciona y es una característica que los productores hemos podido terminar con una pandemia organizándonos nosotros. Y las fundaciones que tienen representaciones y que tienen, digamos, un nivel profesional muy, muy técnico y muy especializado, están ahora siendo usadas también, digamos, ese espacio y esa gente para hacer otras acciones más allá de la campaña contra la aftosa. Y algunas otras cuestiones, por ejemplo, en el caso del carbúnculo se ha avanzado sobre eso, está viendo todo el tema brucelosis también. Digamos, hay una preocupación, como decía Jorge, por la sanidad en general
la sanidad en general del rodeo animal, y estamos viendo de qué manera estas fundaciones nos podemos ir incorporando en algún otro tipo de accionar que tenga que ver con la sanidad. Con nuestros recaudos, ¿no? Porque nunca es fácil abordar estos temas. Los temas sanitarios son temas muy delicados. Entonces, nosotros tenemos cierta profesionalidad en esto, pero no tenemos específicamente cuerpos técnicos como para abordarlo, para hacer un abordaje que entendemos nosotros que tiene que estar el SENASA. Ujú. Pero, como decía Jorge, nosotros podemos ser un brazo interesante en una mirada de una sanidad más amplia. Aunque tenemos nuestros distintos puntos de vista muchas veces con el SENASA. No siempre pensamos lo mismo en algunas cosas y muchas veces en la manera en que operativamente se hace. Sí, yo creo, perdón, Sí, sí. sí, yo creo que este es un tema muy importante, muy dinámico y si uno, yo no soy profesional, no soy veterinario, pero uno escucha a veterinarios que el tema de la salud animal está íntimamente ligado con la salud humana, íntimamente ligado. Tal es así de que algunos sostienen con una visión de futuro que habría que analizarlo o tomarlo casi de manera global. ¿Por qué? Porque mucho de la sanidad animal, muchas enfermedades son zoonosis, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la medicina, son muy comunes, ¿no es cierto? Algunas cosas, algunas contexturas, y bueno, y que en algún momento, no sé cuándo, pero evidentemente tendría cabida un tipo de cosas así, dado la importancia, ¿no? Y que habría que abordar este tema. O sea que bueno, la idea de las fundaciones es una cosa que ha funcionado, que funciona, en fin, que tenemos nosotros mucha ilusión de que siga así y por supuesto mejorarlo en todo lo que se puede, lo que siempre en combinación con SENASA, que indudablemente son los que rigen las reglas generales y los que están al tanto de esto. Ahí habla Jorge de Senasa, pero Horacio, es muy importante la participación de los gobiernos, ¿no? En todo esto, sobre todo en este caso el gobierno de Buenos Aires y de La Pampa. ¿Ustedes se sienten acompañados? ¿Cómo es la relación con ambos gobiernos? Mira, nosotros tenemos una relación voy a hablar de Buenos Aires en principio, por ahí Jorge puede ampliar La Pampa, porque ellos interactúan mucho más con el gobierno, nosotros también lo hacemos, pero de todas maneras, en la provincia de Buenos Aires yo dividía las cosas en dos estamentos. Cuando uno tiene una agenda, que tenemos una agenda común de temas con el ministro Rodríguez, eso de alguna manera se trabaja. Supongo que es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, de desarrollo agrario se llama. Desarrollo. Le han cambiado el nombre. Claro, como van Ese. cambiando los nombres todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Los colores y los Sí. nombres. Cosas, y las carátulas, cosas del año de tal cosa, todo que sea más caro, de alguna manera. En vez de ahorrar, ponemos un poquito más. El tema pasa. Para peor un contador como vos, ni Claro, hablar. claro. Lo que pasa es que tenemos una agenda, se trabaja, podemos tener algún punto de vista mejor o peor de algunos trabajos, a dónde apuntamos, pero hay una agenda en la cual el ministro interactúa con nosotros. Ahora, de ahí en más. Perdón, pero uno es malo a veces, ¿no? Sí. ¿Sentís que les prestan atención o solamente te miran? Ah, No, mira vos, qué No, interesante. no, tratan de interactuar y, está bien, está bien, acceden está bien, y- está bien. y se abocan en algunos Eso temas. es No, muy en importante. ese sentido, dentro de los temas provinciales, aunque han quedado muchos en el tintero, como el tema de los fitosanitarios y otras cosas, que no hay un avance como nosotros queremos. Pero Pero más en o menos se general- trabaja ahora. Cuando de ahí nos toca hablar con el gobernador por temas nacionales, la cuestión cambia totalmente. Absolutamente. No, Ultrapartidismo. Ahí empieza ahí la historia. hay una rigidez partidaria. Uno de los temas más fuertes fue, que también lo hicimos con La Pampa, el tema cuando se suspendió, se prohibió la exportación de animales, Oh. de carne. De carne. Carne. Realmente es un tema increíble, increíble para un país como el nuestro. Bueno, cuando nosotros hablamos, en este caso con los dos gobernadores, en realidad no hubo manera de que abordasen el tema. O sea, los temas nacionales No se discute. no hay caso. En los temas provinciales se trabaja bastante, dentro de todo, razonablemente bien. Ahora, vamos a ser claros, hay mucho tema nacional que aborda al tema provincial o al nacional propio o la actividad propia de nosotros los productores, ¿no? Entonces, hay una mezcla.
Tenemos una relación, por un lado, que se trabaja y por otro lado, una mirada distinta. Y nosotros entendemos claramente que tanto el gobernador de La Pampa como el gobernador de Buenos Aires son representantes del pueblo y de los intereses de cada provincia. Y tomar, en ese caso, una provincia como La Pampa, donde más del 60% del PBI es carne, y no hablar sobre la prohibición, o tomar la provincia de Buenos Aires, que tenemos una de las mayores cantidades de frigoríficos exportadores, y no abocarse a eso, y donde tenemos en forma conjunta 23 millones de animales, casi el 40% del stock nacional, y que los dos gobernadores a este tema duden y no tomen partido, bueno, no fue una situación fácil. Esa es la relación que tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿Y en La Pampa cómo se da el caso? No, en La Pampa a mí me gusta, tenemos muy buena relación, siempre hemos tenido. Quizás porque somos menos, entonces y tenemos ese contacto más directo, menos burocrático, si se quiere, ¿no es cierto? Y en este caso específico de esta administración, de este gobernador, tenemos, digamos, líneas directas con la ministra de la Producción y con todo su estamento. Esta es la realidad. Vos dijiste, perdón, con la ministro. Sí, Es una mujer. es una sí, señora Fernanda Alonso. Ah, mira. Fernanda Alonso, sí. Es veterinaria y bueno, y es la actual funcionaria. Así que tenemos muy buena relación, muy buen diálogo y siempre hacemos es decir, cosas en conjunto. Tal es así, este congreso es auspiciado y muy está íntimamente ligada a ¿Va a tener participación la funcionaria en va a la abrir, charla va a abrir el Congreso está el bueno. gobernador. Está bien, bueno, pero ¿y es un ella? compromiso, está bien. ¿Y ella? Y ella, por supuesto, tienen asignado al inicio 45 minutos. Ah, mira. No sabemos, ¿no es cierto?, quiénes o si Está es bien, ella. pero por lo menos. No va a Para dar. el espacio, va- para- Exactamente, eso es un espacio. Funcionarios nacionales también. Sí, no, Creo que bueno, el secretario tenemos la Bailo confirmación está Bailo convocado. que va a ir, pero bueno, esto con respecto a la provincia tenemos esa. Pero me parece importantísimo porque están viendo esos funcionarios a los productores. No es que los de Carvap son gente que contrataron en Tailandia para que vinieran a pasar el rato acá. Son productores. Ellos les pueden contar sus vivencias sin bolazo, porque no sirve, ¿no? Claramente. Está muy bueno eso. Supongo que igual los gobiernos tienen sus contactos, ¿no? Y hay un abordaje especial en este que es, como decía José también, es el medio ambiente, ¿no? Nosotros hemos hecho un congreso del medio ambiente en Tequelauquen del año pasado, desde Carvap. ¿Por qué? Mm. Porque en realidad, si no se tiene una mirada sesgada del productor, como si el productor no le preocupase el medio ambiente. Y la verdad que nos preocupa y nos ocupa. De hecho, Obvio. hay una cantidad digamos, de accionarios, de empresas y de profesionales para hablar sobre el tema medioambiental. Nosotros nos queremos ocupar. Ahora, lo que nosotros decimos es que nos ocupamos del medio ambiente desde el punto de vista científico. O sea, Me abriste una puerta para un tema que quiero tocar con más profundidad, así que les propongo hacer un cortecito ahora, ¿te parece? Y volvemos Fantástico. después del corte Mira, con este mira, tema te del digo, medio no me ambiente. parece, pero Estaríamos en problemas. qué temazo. Bueno, ya venimos. Y continuamos con el contador Horacio Salaverry y don Jorge Arocena. Los dos tienen un drama, ellos no lo han compartido acá, no les da la cara para compartirlo. A ver, Son hinchas de Independiente. oh, qué problemón. Yo no sé si no sé. no sé por qué se advierte como un problema, es un orgullo para nosotros. Problemas siempre tenemos, pero Tenemos el ahora. orgullo, el sentimiento está muy presente. Tenemos un poquitito desordenadas Sí, algunas sí, cosas. Sí, les tengo que mandar a mi nieto que Son cositas ocasionalmente está en Italia, fana de Independiente, un drama. Es un gran nieto tenés. Bueno, un gran pero- abuelo con un gran nieto, lástima que salió Gracias. más inteligente el nieto. Bueno, retomo el tema que dejamos en el bloque anterior, que señora. hablabas de la preocupación por el medio ambiente. Y esta pregunta va para los dos. Ustedes son tercera generación ya de productores y tienen para abajo, digamos, otras generaciones que lo siguen. ¿Cómo vieron los cambios en el medio ambiente en todo este año, sobre todo en el tema productivo? ¿Y qué hay que actuar y qué es lo que hay que hacer ya para mejorarlo?
Mira, indudablemente todas las generaciones que digamos que están detrás nuestro tienen un sentimiento muy, muy claro respecto al medio ambiente, y la protección del medio ambiente y el trabajo en eso. Creo que la industria argentina, la producción argentina ha evolucionado de una manera tremenda. De hecho, es algo como hoy el tema de la siembra directa, que es algo común acá, pero la siembra directa ha sido una revolución en el mundo y parte de eso es protección del suelo. Entonces, creemos que, a ver, en el medio ambiente hay dos cuestiones. Una cuestión es el medio ambiente y otro es el ambientalismo exacerbado. Por eso nosotros decimos, dentro de lo que es científico, lo abordamos al tema, lo trabajamos y hacemos lo que haya que hacer. Ahora, si es una charla de café, no. Porque el ambientalismo tiene eso, extrema todas las cosas y entonces no hay una charla técnica. Y esto es técnico. Bien Jorge decía, salud humana vinculada con la salud animal. Y esto es técnico. Sí. La producción vinculada a la salud humana, técnico. Entonces, ¿qué opinen los técnicos? Y en base a eso trabajaremos. Y estamos abocados a esto. Ahora, cuando vos la medida ambiental la utilizás para encubrir otro tipo de cuestiones, hay mucha gente, muchas cosas que se utilizan desde lo medioambiental para castigar determinadas cuestiones o para conseguir, en muchos casos, inhibiciones, como son barreras pararancelarias. Hoy Europa hay que tener mucho cuidado, hay que, de alguna manera, trabajar con Europa y con Asia, pero hay algunas cosas que están planteando que tienen que ver más con lo pararancelario, con una protección de ellos extrema, que con una cuestión científica. Entonces me parece que eso también es una cuestión a atender. Pero las generaciones, digamos, posteriores a la nuestra están totalmente abocados y hoy al contrario, nos han involucrado a nosotros de buena manera y gracias a Dios en esto y por eso estamos hoy todos abocados a lo mismo. Jorge, sos vicepresidente segundo de Carvap. ¿Qué es lo que te ha llevado al gremialismo a vos? Yo creo que es un poco la historia. Yo de la rural de Pico, concretamente, que fue fundada en 1930, mis dos abuelos, tanto paterno como materno, integraron esa movida en ese momento. Y bueno, y después ha estado mi padre, es decir, y bueno, y a través de la rural de Pico hemos recalado en ¿Sos Carvap. productor? Soy productor. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros somos agricultores y ganaderos. En la zona nuestra. Explotación mixta. Sí, que se abandonó en algún momento un poco porque la ganadería, por esta impronta de la siembra directa y demás, y aparte por lo económico, pero indudablemente nosotros somos mixtos, ¿no? Y nuestra provincia, el 75% de nuestra provincia es ganadera. Nunca hay que olvidar ese tema, ¿no? Es decir, porque tenemos todo de la ruta 35 hacia abajo, ¿no es cierto?, que es el Caldenar y todo ese tipo. Hacia Bariloche, para decirlo. Netamente ganadero, no hay otra posibilidad de cosas. Así que tenemos ese corazoncito puesto ahí. Y bueno, y en Carvap hace algunos años, y bueno, yo entiendo que es una buena herramienta el estar integrado, bueno, es nuestra entidad madre, y bueno, y se puede abordar desde un lugar un poco más estrecho los distintos temas, y bueno, y como dice ahora Horacio, muchas veces con aportes técnicos que nosotros también los tenemos en nuestras rurales, pero esto es un poquito más amplio, ¿no? y más atractivo. Bueno, dentro de las funciones gremiales están estos llamados de atención que suelen hacer las entidades, hablaban de los gobernadores, pero también al Estado Nacional, y ustedes hace un par de semanas largaron un documento muy importante que se llamó La Patria Empobrecida. No sé quién quiere contar cómo llegaron a eso. Decía, ¿la patria empobrecida o la patria empobrecida? La patria. ¿Es con signo de interrogación? No, casi es una afirmación que hacíamos en ese momento. A ver, estamos viviendo una situación sumamente compleja. Hay un desacople y están desacomodadas todas las cuestiones que hacen a la macroeconomía y no hay rumbo. Y si a eso tomamos hace un año y medio hasta fecha una cantidad de medidas que ha ido abordando el gobierno, ha generado, diría yo, un disloque en todo lo que es, de alguna manera, más allá de la economía en general, en la economía agropecuaria. A ver,
la situación del dólar soja y la situación del dólar maíz ha generado, de alguna manera, la posibilidad de venta de algún sector de sus existencias. Pero en el caso de todo lo que ha sido básicamente alimentación animal, porcina, avícola, ganadería de leche y ganadería de carne, ha sido desastroso. Claro, pues Y en un el año- fenómeno de la semana de la frazada corta. Exacto, sí, pero esto ya es demasiado corto porque ya se tapó la cara y el resto Claro. quedó destapado. ¿Estos son cosas que se hacen por ignorancia o No, se digamos, hacen por urgencia. De urgencia recaudatoria y urgencia La en necesidad reponer tiene cara de hereje. la necesidad de reponer existencia, digamos, a ver, hagamos un cronograma. Del año pasado hubo $3 soja, se volaron las reservas. Ingresaron este año otra vez se volaron. Ahora estamos metidos en todo este tema del dólar maíz y se está liquidando maíz y las reservas no alcanzan. Acá hay un problema de desmanejo de la macroeconomía que ha llevado a una situación no solo a los productores, sino a un país con tasas de arriba del 120%, un nivel inflacionario del 120%, ¿no es cierto? Y más de 18 o 20 tipos de cambio. Lo que nosotros entendemos es que acá tiene que haber hasta la entrega del próximo gobierno o una manera de que este gobierno entienda no seguir con este empobrecimiento, porque en realidad cada medida, a ver, esta última medida de incrementar tributariamente el tipo de cambio, porque fue un tipo de cambio para las importaciones, según los especialistas va a repercutir en 1,5 puntos más Sí, es una barbaridad. en el índice de precio al consumidor. Ah, correcto. Lo cual, un agregar de inflación es mandar gente a la pobreza. Entonces todo esto está desacomodado de una manera que entendemos que tiene que haber un impas hasta el 10 de diciembre que permita por lo menos tener o cierta expectativa o ir abordándolo de la manera más prolija posible para no tirar abajo producciones, ciudadanos, un país angustiado. Entonces nos llevó a esto. Hemos visto y estamos viendo, cuando uno hace una visión regional, dice Argentina empobreció, pero claro que empobreció. ¿Creció? No crecimos. Realmente la región, cuando el presidente dice que el mundo se lo cayó encima, la verdad que tuvo una puntería bárbara porque nos pegó a nosotros supuestamente. La región está fenómena. Uruguayos, paraguayos, brasileros, chilenos, bolivianos, con índice de inflación bajísimo, con crecimiento del PBI, con instalación de productos en el mundo. Sí, como que Entonces, no podemos nosotros quedarnos quietitos y nos pasó esto y estamos. No es así. Argentina está para otra cosa. Ahora, Argentina es un país que viene perdiendo posibilidades. Yo sigo mucho a alguien que es escritor jefe de La Nación, que es Liotti. Sí. Y acaba de presentar un libro con algo que realmente mete miedo, pero que es razonable. Argentina está dentro de las últimas posibilidades de no caer donde cayeron muchos países latinoamericanos, donde el que nace pobre muere pobre. Argentina siempre tuvo, y hay que recuperar, movilidad social ascendente. La idea del trabajo, de generar recursos, de trabajar. Entonces, eso se ha ido perdiendo socialmente. Y arriba, con una crisis económica, se agudiza todo. Y ese es el grito, si se quiere, que Carvajal hizo decir, señores, por este camino, no. Ahora, Jorge, uno siempre tiende a echarle la culpa al Poder Ejecutivo, entonces se la agarra o con el presidente o con el gobernador o en su defecto con el intendente. Y no pasamos de ahí. ¿No son responsables los poderes legislativos y, por ejemplo, en muchas intendencias, en muchos municipios, se nota que hay ahí concejales que están con los brazos cruzados mirando cómo pasan los muertos por la puerta, cosas por el estilo? ¿Cómo puede ser que a esta altura del partido yo escucho todos los días recontra maldiciendo a los productores porque tienen el camino detonado o porque no tienen conectividad y entonces los chicos no pueden ir al colegio? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, Porque, perdón, sí. esos concejales son también de los partidos de la oposición. ¿Dónde están? Bueno, yo complementando y por supuesto contestándote tu pregunta, lo que decía Horacio, nosotros estamos como estamos, ¿no es cierto? Y lo único que he aprendido en mi vida, es que lo único que no se puede discutir nunca son los resultados. Más allá de las apreciaciones, en fin, de los factores y demás, los resultados no se pueden discutir.
Esto es un poco a donde vos apuntás, ¿no es cierto? Somos responsables todos de lo que nos pasa en nuestro país, absolutamente todos. Ahora bien, hay una parte ejecutora que por supuesto es evidentemente más responsable, ¿no es cierto? Porque algunas cosas que nosotros reclamamos siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la intervención de mercado, atentan contra la mayor producción, que es lo que necesitamos hoy para salir de este atolladero. Esto, yo creo que si hacemos una pequeña encuesta a cualquiera, decir, ¿hay que producir más? Yo creo que no puede decir nadie que no. Pero ¿estamos produciendo más? No. Porque por todo ese tipo de cosas. O sea que esto hay que cambiarlo, ¿no es cierto? Y bueno, y es en esto creo, y esto es el documento, la intención que tiene el documento nuestro, ¿no es cierto? Es fijar una posición y decir que excede nuestro sector. Porque todo el país empobrecido, Argentina empobrecida, esto es una realidad. Basta con algún familiar, vos tenés familiares en Europa, cualquiera, en Uruguay, para darnos cuenta de que hay cosas que indudablemente acá estamos haciendo mal, políticamente mal. Es decir, esto no es entrar en un debate de que este es mejor que el otro, peor. No, es lo que estamos viendo. Es decir, 11 tipos de dólares, 14, 18, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Como dice Horacio, a nosotros con sustento técnico, bueno, pero no resiste análisis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, es que hemos llegado, y por supuesto a pedido de nuestros asociados, de llegar a decir, bueno, miren, esto es lo que nosotros estamos viendo, Carvalho viene reclamando, ¿no es cierto? La Pampa tiene 4 o 5 frigoríficos, muy buenos frigoríficos, a nivel internacional. Cerraron las exportaciones de carne en aras de la mesa de los argentinos. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Bueno, esto es lo que no se puede discutir. Eso hay que cambiarlo, es así. Nos han pedido que hagamos una pausa. Bueno, haremos una pausita entonces y los invitamos mientras tanto a saborear algo. Tenemos de las la dos últimas preguntitas para después de la misma. Bueno, ¿De Independiente claro que sí. querés? No. No, No, porque tenemos nosotros para contestar, ¿eh? Muchas respuestas. No nos gusta hacer leña del árbol caído. Ya volvemos. Ya venimos. Y pasaron los minutos nomás, pero nos queda todavía un par de preguntitas para nuestros entrevistados. Sí, yo dije que de Independiente no quería hablar, pero me dio curiosidad saber que en la familia de Jorge hay pelotaris. Sí. ¿Qué es? Porque cuando lo leí no terminé de entender. Bueno, también una tradición, ¿no es cierto? Como hablábamos un poquito recién, yo fui alumno en el Euskalechea. Sí. Y el Euskalechea, en su momento, cuando yo fui pupilo, En Lavallol. en Lavallol, frente a la Biecker, ahí había 6 canchas de pelota paleta. Y una tradición vasca, es decir, los profesores eran franciscanos capuchinos, y bueno, y vascos la mayoría. Y bueno, y entonces, lógicamente, si mi padre también fue alumno de ahí, entonces seguimos. Y bueno, y yo he jugado a la paleta, el que ha jugado mejor es un hijo mío, Muy bien. bueno, que ha llegado a ser campeón mundial y demás, pero bueno. Se llaman pelotaris. Sí, exactamente. Y ayer o antes de ayer fue el aniversario, porque la paleta que jugamos acá es un invento argentino, es un ¿sí? invento del Río de la Plata. Ajá. Se juega así en España. Es decir, en el País Vasco no se juega así, Con la con mano. pelota de goma y Con la mano. exactamente, se juega con la mano o con la palita o una cosa así. Así que bueno, es eso, digamos, lo más destacado, ¿no es cierto? Qué divertido. Y en el caso del presidente de Carvalho, campeón de truco o no. Eran por muy mentirosos. Te rascaba. No. Horacio, Yo jugaba al fútbol. mira, Jugaba de 11 a 11 y cuarto. Después me sacaban. está bueno. Bien. Pero vos sabés que con Horacio tenemos un pacto. A ver. Él no puede estar en una entrevista nuestra si antes o al final no nos cuenta algún chiste y lo contó. Por Bien. eso ahora ya estoy tranquilo. Horacio,
Nos queda un mes y medio para las elecciones de primera A. Mm, Complicadito el panorama, sin duda sí, alguna. lamentablemente sí. Como productor, como presidente de una entidad nada más ni nada menos que como Carvap, tan aguerrida, tan combativa siempre, ¿qué te gustaría que, no quién ganara, por supuesto no voy a cometer ese error, pero qué te gustaría que pasara luego del 10 de diciembre? Mira, yo a mí lo que me gustaría después del 10 de diciembre, básicamente que haya de alguna manera una identidad nueva, institucional. A ver, ¿a qué me refiero? No puede haber arreglo de la economía si no hay fortaleza política. Las elecciones deben dejar en forma clara a alguien que mande y que convoque. Ah, Porque si no tenés vos, vuelvo a decir, fortaleza política, no podés hacer cambio. Y creo que eso es fundamental. Y de un gobierno que tenga una mirada que genere previsibilidad. Argentina, digamos, estos desmanejos que hay hasta el momento, esta idea que hoy te podés hacer millonario y mañana te podés fundir, o la gente no llega a fin de mes, todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, hacen de un país inestable. Y lo que Argentina necesita para poder creer es previsibilidad. Así que nosotros del sector, digamos, institucionalidad, política a ese efecto, dureza, digamos, dureza política en el sentido de un núcleo importante de la política que se aboque a la cosa pública y dar vuelta a esto con previsibilidad. Bueno, las mira, entidades siempre están para aportar, ¿no? Lo Siempre. sabemos acompañando a CRA, con Inagro, Sociedad Rural, que siempre están, cuando se Y los Federación convoca Agraria. Cuando para se nos ha buscar convocado, información y para, ver, siempre están dispuestos. creo que hay un paradigma acá. Nosotros entendemos de que la política entiende cuando charlamos, cuando los abordamos, cuando estamos, entiende al sector como un sector productivo. Ahora, el día que se sentó al sillón, no ve como un sector de caja. Si no rompemos eso, y lo digo como Está bueno contador, eso. el impuesto va contra la inversión. Ujú. Si nos van a ver todavía siempre como un recurso, estamos equivocados. Nosotros venimos a aportar, creo que es lo que el país necesita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Bueno, gracias, mil gracias por haber venido Gracias a ambos. ustedes, muy No, al amables. contrario. Placer. Un placer. muchísimas gracias. Los invito a compartir con nosotros el bloquecito este que sigue, que fuimos hasta Carlos Ken a visitar Ajá. a la gente de Campo Claro, que es una familia que está radicada trabajando estrictamente con lo orgánico. Claro. Hace Lo harinas ubico, sí. orgánicas, aceites orgánicos, nos abrieron sus puertas, nos contaron su historia y la vamos a compartir con ustedes. Soy Arno Tomis, estamos en Campo Claro, en Carlos Ken, provincia de Buenos Aires. Campo Claro empezó en el año 95, cuando mis padres llegaron acá al campo. Es un predio de 8 hectáreas, que en ese momento era un monte con un galponcito, y ellos estaban en un momento bastante difícil de su vida porque, bueno, una familia que recién empezaba y estaban con un proyecto que recién tenía una idea de qué era lo que querían hacer. Y cuando llegaron acá se dieron cuenta que había un horizonte claro y bueno, que había muchas cosas para hacer. Así que decidieron ponerle Campo Claro y así arrancó con la producción de harinas integrales, de aceites prensados en frío. Nosotros siempre hicimos la producción sin químicos. Mis padres, mucho antes de que existiera la producción certificada en la Argentina, tenían esta forma de producir, incluso desde su familia, en su casa, elaborando conservas de frambuesa, de chucrut, de pan integral, elaborado con harina en su casa. Entonces era la forma que conocían de trabajar y bueno, querían hacer una producción para darle valor agregado a la producción en el campo, porque consideraban que esa era la forma de tener sustentabilidad. Y así nació Campo Claro, y después, cuando existió la posibilidad de certificar, decidieron ir por ese camino. Hoy en día tenemos una línea muy diversa de productos orgánicos. Hacemos harinas integrales de trigo pan, de trigo candial y de centeno. Con parte de esas harinas hacemos pastas secas con distintas variedades, con fideos largos, fideos cortos. Incorporamos también variedades con espinaca, con harina de garbanzos. Y por otro lado tenemos un procesamiento de cereales. Tenemos avena arrollada, avena entera, mijo, semillas de lino. Y también hacemos prensado de aceites. Hacemos aceite de girasol linoleico y girasol alto leico. Y también hacemos prensado de semillas de lino.
y hacemos envasado en botellas para consumo familiar y para grandes elaboradores. Y en algunas temporadas también hacemos envasado de miel orgánica. Trabajamos con productores de todo el país, productores certificados orgánicos. Tratamos de que la materia prima venga de lo más cerca posible, así que principalmente vienen de la provincia de Buenos Aires, ocasionalmente de Entre Ríos, y últimamente estamos trabajando en el desarrollo de productores locales del partido de Luján, principalmente en los cultivos de avena, de mijo, de centeno. Y la materia prima viene a granel, en camiones o embolsada, depende del volumen del productor, depende del volumen de la materia prima. Y se clasifica, se almacena en silos aéreos o en depósitos en el caso de la materia prima embolsada. Sí, anualmente procesamos entre 200 y 300 toneladas de materia prima, que varía obviamente según la temporada, según también algunos contextos climáticos que hacen que haya más disponibilidad de materia prima, pero más o menos estamos produciendo esa cantidad de materia prima. Bueno, el perfil del consumidor, tenemos dos segmentos principales, que son los elaboradores de otros productos orgánicos, como puede ser galletas, puede ser crackers, panes, panificados de distinto tipo, y también elaboradores de frutos secos, de pasas de uvas. Y esos elaboradores nos compran a granel, en grandes volúmenes, y distribuimos directamente a todo el país. Y son productores con un perfil más industrial que están haciendo productos con mucho valor agregado para mercado interno o para exportación. Y por otro lado, el consumidor familiar, doméstico, que está buscando hacer una alimentación consciente, que no solamente busca el producto porque va a ser un ingrediente para hacer un plato, una comida, una preparación, sino también que se interesa por el impacto de su decisión en toda la cadena de producción. Que sea un alimento rico, que sea un alimento saludable para ellos, pero que también sea saludable para el ambiente, en el momento donde se va a cultivar ese grano, que sea saludable para las personas que van a estar trabajando en el campo, que van a estar trabajando en la fábrica, en la producción de ese ingrediente, y que además tenga un impacto a nivel de la producción de residuos, que el material de envase sea reciclable o compostable. Es decir, va a ser un consumidor que va a estar consciente de todo el impacto que va a tener su decisión. Bueno, buscamos complementar lo que es la certificación orgánica, que involucra que se utilice una semilla que no esté modificada genéticamente, que no se utilizan insumos de síntesis química, con otras cuestiones que tienen que ver con el involucramiento social, con el impacto social y ambiental que puede tener una producción. Y fundamentalmente consideramos que tiene que ver con que el producto se elabore localmente y que no tenga un impacto a la hora de la huella de carbono, por ejemplo. Entonces, como dije, tratamos de que la materia prima venga de lo más cerca posible, si puede ser mismo del partido de Luján, mejor, y que se comercialice dentro de Argentina, dentro del país. O sea, no producimos para el mercado externo. Y por otro lado, la forma que tenemos de producir artesanalmente y de producir orgánico genera mano de obra de calidad, genera fuentes de trabajo digno, y eso a nivel del pueblo lo vemos mucho. En Campo Claro actualmente trabajan 12 personas que son de acá de Carlos Quén o de Luján, vienen de cerca, y genera arraigo rural también, porque las personas pueden trabajar en el campo, genera que se necesite mucho involucramiento de los dueños, de los propietarios de la tierra. Entonces genera toda una dinámica de crecimiento y desarrollo a nivel local. El mercado orgánico en la Argentina fue cambiando, donde al principio incluso se hizo una legislación que tenía que ver con una homologación con la Unión Europea, con una demanda externa del producto orgánico, con un enfoque en la generación de valor a través de un sello, donde había un mercado que estaba solicitando tener un producto orgánico que se conseguía en Europa, en Estados Unidos. Y después fue mutando a través de un interés
de una alimentación saludable y que eso de la producción orgánica era un valor agregado que está complementando esa búsqueda de alimentación saludable, pero que además tenía que ver con otros ingredientes que nos estaban consiguiendo en Argentina. Así que bueno, fue una construcción que se hizo desde múltiples lugares. Me motiva muchísimo venir acá y hacer lo que hacemos porque es todo un desafío. Me gustan muchísimo los desafíos y la verdad que producir de forma distinta en la Argentina con la cantidad de respuestas que creemos que podemos dar, no solamente nosotros, sino trabajando en red, porque uno trabajando con colegas, con vecinos que entienden que hay una necesidad de producir de una forma distinta y a su vez uno encuentra una respuesta en una comunidad de consumidores que siente que lo estamos haciendo entre todos, que no es que está uno remando en contra de una corriente, sino que realmente hay una necesidad comunitaria de hacer una forma de producir distinta. Entonces todos esos desafíos de conseguir la materia prima, de conseguir los insumos y demás, bueno, uno sigue trabajando y lo hace con alegría, con entusiasmo, porque se va dando cuenta que las respuestas van apareciendo y bueno, hay que confiar porque se van encontrando las soluciones. Y bueno, se nos fue el programa nomás, pero lo que no se nos fue es la alegría de haber compartido este momento. Qué lindo, ¿no? Exactamente. Bueno, quiero agradecer a la familia Tomis por habernos abierto el establecimiento de Campo Claro y habernos dejado conocerlos y compartir algunos de sus productos que son de excelentísima calidad. Sí, cuanto más se reitere la visita de ustedes a este programa, con los brazos abiertos esperamos los productos. Gracias a todos por haber compartido. Gracias, Vero. Dentro de 7 días, a esta hora y por Chacra TV del sector Campo. Hasta cualquier momento.